bueno, quisiera darle un saludo a todos, a cada uno de los que están aquí, pues son mis amigos que hace tiempo que no lo veía, pero como las damas van primero, tengo que saludar a Gabriela, a Gabriela, que sí, he querido tanto esa familia, es una familia extraordinaria. Sí, bueno, no voy a nombrar lo demás, ustedes me escuchan, pero los años pegan también. Pues, vamos a hablar, me habían dicho que hablábamos de Valencia. Y yo con eso tengo un problema serio, que cuando yo ayudaba a mis hijas a hacer las tareas, sacaban las palabras, porque mis teorías eran diferentes a las que se enseñan. Entonces, ¿qué fundó Valencia? Alonso Díaz Moreno en 1555. No. Entonces, claro, el maestro quería que era fulano y tal. No. Mi tesis, que tengo ya trabajando eso, y ahora con la internet lo estoy trabajando en los archivos de India y Sevilla. Recibo los documentos, inclusive hay que ver la emoción que siente uno cuando la copiadora empieza a moverse y aparece la firma de Juan de Villegas. Entonces, eso es una emoción grandísima. Yo pienso que el hombre existe antes de la computadora y posteriormente a la computadora, a internet. Esa emoción algo a uno que es historiador. Yo a veces hasta abrazo a la pantalla y le doy su besito me da cosas extraordinarias. Y bueno, y todos ustedes ya lo saben. Bueno, entonces esta teoría, vamos a ver un poquito de eso de la teoría esa, y después vamos a hablar de otra cosa. Hay conversatorios, acuérdense que ustedes también tienen que retroalimentar esta charla. No traen ni siquiera su letra. Bueno, Valencia no fue fundada, pero no es interesante decir que no fue fundada, que Valencia se fue formando. Sí, Valencia se fue formando por lo siguiente. No es una pregunta así de las 5.000, ¿qué fundó Valencia? No, Valencia se fue formando, porque el primer reparto se hizo en 1547, que vino Villegas a tomar posesión, a descubrir, a tomar posesión del lago de Valencia. Entonces en ese momento, en 1547, él deja aquí, en este valle circunlacustre, deja uno o dos o tres, no sabemos, pero tenemos datos de un solo encomendero. El encomendero era un español al que le daban 100, 150 indios, pero en esta zona había muy pocos indios, no se pudo dar tanto. Entonces, la encomienda del indio Naguanagua, por ejemplo, tuvo solamente 50 indios. Naguanagua con 50. Y como él era un hombre importante, un cacique, entonces se lo dieron al fundador de Gorgurata. Entonces, la ciudad era en Gorgurata, era ciudad fundada con todo lo que requerían las leyes reales. Entonces, aquí habían quedado esos encomenderos regados aquí alrededor de la laguna, en el lugar donde vivían los indios, porque los indios no se podían sacar de un lugar a otro. Después vamos a referir un poco a eso. Los indios estaban allí y usted era el encomendero del indio y usted se tenía que quedar allí con esos indios, enseñándolo. Era difícil transformar a aquella gente que vivía en aquella libertad, entonces en españoles, y sobre todo en españolas. Las pobres indias andaban desnudas y eso era bueno, pues esos españoles se volvían locos porque no veían allá una mujer desnuda nunca, esa mujer tapada hasta aquí. Bueno, entonces ellos llegaron aquí y empezaron a ver esas indias tan bellas, lavándose en los ríos, prácticamente vivían en los ríos. Y entonces, bueno, ahí empezamos a hacerlo. La conquista no se hizo peleando, la conquista se hizo en un chinchorro. Que mataron, no mataron, porque ellos no iban a matar lo que le producían. Mato 5 hijos, estoy matando 5 manos que me trabajan, 10 manos que me trabajan, no. Entonces, la conquista se hace en el chinchorro, pues una india que a lo mejor después, como no se podían sacar los indios de un lugar a otro, la primera carta que se hace en Gorgurata, pidiéndole al rey permiso, porque si la mamá de sus
hijos, ¿no? Él la podía sacar a otro lugar. El español se iba, pero no podía dejar de separarse de su mujer porque la quería. Y además los hijos que ya venían creciendo. Entonces pide permiso. Eso es uno de los grandes progresos para sacarla de ahí. O sea que ya estamos hablando de un matrimonio. Entonces esos encomenderos que estaban allí como una comunidad van a tener varios actos que los van a definir. Esa definición viene dada por las necesidades. Por ejemplo, aquí se producía maíz. Para llevarlo a Borburá había que atravesar la montaña esa. Yo he atravesado ese camino muchas veces. Ahí está el puente ese, el puente gótico, etc. El Ojiva, sí. Sí. Bueno, total que desde el Valle Circunlacustre subían los sitios cargados. No, acuérdense que no había bestia. Nosotros no tuvimos la suerte de Perú, que tenía las llamas, etc. Nosotros no teníamos animales para cargar. Bueno, entonces, y los caballos eran carísimos. Un caballo era, bueno, pues algo, y lo grave es que el jefe iba en caballo y todo lo demás a pie. Y no solamente a pie, sino que se tenía que poner un colchón adelante y otro atrás por las flechas, porque tampoco tenían armaduras. Ahora, calculen ustedes ese uniforme militar de 2 colchones, cuántas garrapatas, cuántas pulgas, cuántos piojos tendrían X animales, cuántos otros traídos desde España y otros desde Francia. Bueno, y sin embargo así fueron burlados. Entonces decir que los españoles que nos mataron, que el papelón, como dice el señor Chávez, que no mal que se murió, pero no, porque fue al cielo. Pero que nosotros somos, ¿cómo va a escoger uno entre 60 abuelos indios, 60 abuelos negros, 60 abuelos blancos, ¿verdad? Y cualquiera de nosotros tiene 60 abuelos. De manera que nacimos nosotros. Somos diferentes a España, somos diferentes a América. No somos los indios, pero tampoco somos los españoles. En España no somos los españoles, no somos españoles, sino una raza nueva. ¿No? Somos unos fantasmas de 2 mundos, como decía Arturo Bulapié. Fantasmas de 2 mundos. Somos un fantasma en Europa, somos un fantasma en América. Los indios no nos habían visto nunca como somos nosotros. Bueno, esos indios iban cargados hacia Borburá. Y entonces había un tigre que se llama, que estaba allí, ¿cómo que se llama? Cuando se están acostumbrados a comerse algo, estaba cebado. Saludo a la licenciada, entró la luminosidad. Entonces, no, que viene de San Diego, por ahí sale el sol. Bueno, entonces, iban esos indios por el cerro, y el tigre cebado cada vez se comía un indio. Además, los indios venezolanos usaban solamente el guayú. Uno ve los indios mexicanos con una capa, etc. ¿no? Y ustedes ven que los antropólogos han estudiado que nuestros aborígenes tampoco se cubrían la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos caminaban por la sombra. Ellos caminaban siguiendo los ríos. ¿No? Entonces ellos no necesitaban eso. Es más, estoy estudiando ahora, arquitecto ilustre amigo, la arquitectura vegetal. Ningún arquitecto ha estudiado la arquitectura vegetal. Ellos, sí es verdad que hacían ranchos y tal, no, pero también cultivaban especialmente mamones y bobos, etcétera, que le dieran cobertura durante todo el año, árboles que no se le cayeran las hojas, y entonces eso los amarraban, etcétera, y ahí hacían unas andanas. Andanas en donde pueden caminar, o sea que tenían unas murallas vegetales, ¿sí? Y eso no se ha estudiado. Pero, ¿qué es esto y lo otro? Allá donde había piedra, hacían de piedra, y aquí no había piedra, pues estos seres hacían esta arquitectura vegetal. Bueno, ese indio se comía, el tigre se comía esos indios y tal, entonces se reúnen estos encomenderos desde un momento. Vamos a quedar sin indios, tampoco, y vamos a buscarle la solución a este problema.
Entonces ya tenemos allí un acto de comunidad. Ya comienzan a reunirse para un fin específico. El otro es para hacer la iglesia. Están obligados a hacer la iglesia. Entonces, ¿quién va a pagar la iglesia? Bueno, vamos a pagar entre todos. Otro acto de comunidad. Y así van surgiendo, y resulta que cuando el hombre se decide residir en un lugar, habitar en un lugar, entonces va formando esta cantidad de instituciones, la iglesia, el mercado, el corral, etc. Bueno, y así van.